siglo XIX, un coleccionista italiano de apellido Taricio dedicó su vida a adquirir violines de los más finos del mundo. Era tan obsesivo que no quería nunca tocarlos, al punto que no permitía que ninguna persona se podía acercar a ellos y no podían tocarlos tampoco. Era una persona realmente más que alguien fanático de la música, era un coleccionista fanático de poder adquirir violines. Es interesante que cuando murió este hombre, en su casa se encontraron más de 240 instrumentos de gran valor, muchos de ellos olvidados en rincones oscuros. Entre ellos estaba un violín que se le llama Stradivarius, considerado uno de los más perfectos jamás creados. Había estado guardado este instrumento por más de 150 años, pero interesante, sin emitir una sola nota. Un comentarista dijo a los años, este violín fue comprado para hacer música, pero murió en silencio porque fue encerrado por alguien que nunca entendió su propósito. Y mis amados hermanos, nosotros como pueblo de Dios fuimos comprados a un precio mucho mayor que un violín de estas características o que el violín más hermoso, más espectacular que pueda existir. Nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Y mis amados hermanos, lo que nos va a enseñar el texto que vamos a considerar en esta tarde es que el pueblo de Dios que ha sido comprado por sangre debe vivir con un propósito para el cual fue comprado. No para estar guardado en un rincón, no para estar ahí almacenado, sino para reflejar el Evangelio a través de la luz que poseemos de Cristo en este mundo de tinieblas. Fuimos comprados por Dios no solo para pertenecerle, sino para cumplir su propósito. Amados hermanos, nosotros no somos un adorno, somos su voz. Y de eso es lo que Pedro va a hablar en el texto que vamos a considerar esta tarde. Ahí en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versos del 9 al 10, vamos a considerar juntos el tema comprados, pueblo comprado con un rumbo trazado. Somos un pueblo comprado, pero no para estar guardados, sino que tenemos un rumbo trazado. Somos pueblo comprado con un rumbo trazado. Y quiero invitarle a abrir su Biblia ahí en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versos del 9 al 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 9 al 10. Abra su Biblia ahí conmigo y vamos a estar considerando juntos esta porción de la palabra del Señor. Considerando este tema, somos pueblo comprado con un rumbo trazado. Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 9 al 10, y dice así la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Que el Señor bendiga su palabra, amén. Qué precioso texto. Estamos llegando al final de esta primera sección de la carta de Primera de Pedro. Usted recuerda que el apóstol Pedro en esta carta nos va a llevar a mostrarnos la gracia de Dios en medio de los momentos difíciles. Así es como va a terminar, si tú miras conmigo Primera de Pedro capítulo 5, al final va a terminar justamente diciendo de cuál es el tema que Pedro ha hablado en su carta. Capítulo 5, verso 12 dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos. ¿De qué cosas has escrito, Pedro? Esto, y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual, ¿qué cosa? Estáis. Lo que el apóstol Pedro está diciendo, lo que yo les he escrito en esta carta, tiene que ver con la gracia de Dios. Un favor inmerecido de parte de Dios para sus hijos que debemos considerar en medio de las tormentas y momentos difíciles en nuestra vida. El apóstol Pedro quiere ayudarnos a mirar el panorama completo. No encerrarnos en el sufrimiento que hoy estamos padeciendo, sino abrir un poquito la mirada y observar que la gracia de Dios es un poco más amplio que nuestro problema y las circunstancias difíciles. ¿Lo cree así?
Justamente, mis amados, lo que Pedro quiere mostrarnos en esta primera sección que hemos considerado es que la gracia de Dios la hemos visto a través de la salvación en Cristo, nuestra posición en Cristo. La gracia de Dios en la salvación. Capítulo 1, verso 1 hasta el capítulo 2, verso 10 es el tema que el apóstol Pedro ha hablado. Desde el verso 11 en adelante, el apóstol Pedro se va a enfocar en otra área, que es la gracia de Dios a través de nuestra posición, no en Cristo, sino en el mundo. El apóstol Pedro va a cambiar un poco el curso y nos va a hablar acerca de la posición que usted y yo tenemos en medio del mundo. ¿Cómo deberíamos nosotros vivir en relación a este sufrimiento, a las tormentas de nuestra vida, con respecto a el mundo que nos rodea? El tema ahí tiene que ver con la sumisión. Esto va a ser lo que vamos a observar en el capítulo 2, verso 11, de ahí en adelante hasta el capítulo 4, al final. Y la última sección nos quiere mostrar nuestra posición en la iglesia, nuestra posición en Cristo, nuestra posición en el mundo y finalmente nuestra posición en la iglesia. Salvación, sumisión, servicio. Nos quiere mostrar que la gracia de Dios la podemos ver en estas distintas tres áreas. Estamos llegando al final de esta sección, donde el apóstol Pedro nos ha llevado a mostrar cómo ha sido la salvación en Cristo. Y es interesante que algunas apreciaciones de este texto es que el apóstol Pedro evidentemente está concluyendo algo. Yo no sé si a usted le llama la atención el texto, pero el apóstol Pedro va a retomar y va de alguna manera colocar en este pasaje distintos conceptos que ya ha considerado en versos anteriores. Tú vas a observar en este texto, por ejemplo, la palabra elección, que ya habló el apóstol Pedro en el capítulo 1, verso 2. Verso 2, elegidos según la presencia de Dios Padre, recuerda, en santificación del Espíritu. Va a retomar el concepto de misericordia, que ya lo hemos visto ahí en capítulo 1, verso 3, donde dice que hemos sido renacidos por la misericordia de Dios. Y va a retomar también el concepto de sacerdocio, que lo vimos la semana pasada en la porción que tenía que ver de que nosotros somos sacerdotes. ¿Qué nos muestra esto? Que Pedro está concluyendo una idea. Pedro quiere finalizar esta sección que tiene que ver con la salvación. Pedro acá está recogiendo ideas anteriores para concluir algo y para hacer una transición o un puente hacia lo otro que quiere hablar. ¿Y de qué es lo que va a hablar ahora? De nuestra posición en el mundo. ¿Qué tiene que ver nuestra posición en Cristo con respecto a nuestra posición en el mundo? Bueno, este pasaje va a ser esa transición. Porque, mis amados hermanos, yo no sé si usted lo había pensado, pero nuestras tormentas, los momentos difíciles en nuestra vida, puede ser un impacto para el mundo. Mis amados hermanos, nuestras tormentas en nuestra vida, las crisis, los problemas, las pruebas que vivimos, pueden impactar a este mundo. Y de eso es lo que Pedro va a hablar. Los receptores originales están recibiendo críticas injustas de parte del Imperio Romano, acusándolos de un incendio que ellos no habían causado. ¿Cómo ellos podían impactar este mundo ante esta prueba tan difícil? Perder a algunos familiares, estar lejos de sus casas, producto de la persecución. Bueno, tiene algo que enseñarnos la palabra del Señor con respecto a nuestra posición en el mundo. En el verso 11 en adelante, este va a ser el enfoque del apóstol Pedro. Pero es interesante que antes va a comenzar en este texto, con esta transición, va a empezar con un contraste. Si usted observa conmigo, capítulo 2, verso 9, dice, más, ¿qué cosa? Vosotros. Es interesante, va a comenzar con un contraste con relación a lo que el apóstol Pedro estaba diciendo anteriormente. ¿Y qué estaba diciendo antes? Recuerde usted que el apóstol Pedro ha hablado de Cristo como la piedra viva. Piedra que para nosotros es preciosa. Pero para aquellos que se oponen a Cristo y que no creen en Cristo, es una piedra ¿de qué? De tropiezo. Y es interesante que va a terminar el verso 8 hablándonos de que estas personas que no quieren creer en Cristo, que no quieren depositar su fe en Cristo, tarde o temprano se van a tropezar con Cristo. Se van a tropezar con Él, dice la palabra, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados, más vosotros. El apóstol Pedro quiere mostrar una diferencia. Esto es lo que pasa con el mundo, con las personas que rechazan a Cristo, pero ustedes, pueblo de Dios, son diferentes. ¿Amén? Ustedes son diferentes. Hay algo diferente en el pueblo de Dios que el apóstol Pedro va a describir en este pasaje. Ustedes son diferentes delante de Dios.
Tienen una identidad diferente y es lo que Pedro va a describir en este texto. Pero es interesante que el apóstol Pedro se vale de muchos textos del Antiguo Testamento, aunque Pedro no va a citar de manera literal como lo vemos en los versos anteriores, va a hacer muchas referencias al Antiguo Testamento en este pasaje, que es interesante, casi pareciera que estuviera todo el rato haciendo referencias al Antiguo Testamento. Los versos del 9 al 10 no debemos perder de vista que siguen hablando de la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro quiere mostrar de que ellos son pueblo, ¿qué cosa? Adquirido por Dios. La idea de ese ser adquirido es ser comprado. ¿Y a través de qué persona fuimos comprados? A través de la persona de Cristo. Por esa sangre preciosa que Pedro ya ha descrito. Por eso, mis amados hermanos, como Él hizo el pago, como Él compró a su pueblo, Él determina cómo su pueblo debe funcionar. ¿Lo cree? Él determina cómo debe funcionar el pueblo de Dios. Él ha comprado al pueblo y Él determina, Él es el dueño. Tan pronto usted compra algo, usted se vuelve el dueño de ese algo. Le pertenecemos al Señor, por lo tanto, Él traza el rumbo que el pueblo de Dios debe cumplir. Somos pueblo comprado con un rumbo ¿qué? Trazado. Dice un comentarista, Pedro recuerda a sus lectores que no son definidos por el rechazo del mundo, sino por la elección de Dios. Aunque los hombres lo rechacen, Dios los ha escogido como su pueblo especial, adquirido por precio. ¿Para qué? Para proclamar la gloria de aquel que los sacó de las tinieblas. Somos pueblo comprado con un rumbo trazado. ¿Cuál es? Proclamar la luz de Cristo, la luz del Evangelio en medio de las tinieblas. Eso es el rumbo para el cual Dios te compró y por el cual tú eres parte del pueblo de Dios. El doctor Sproul decía, ser nación santa, pueblo adquirido por Dios, no es una etiqueta piadosa, es una descripción de una transacción real. Fuimos comprados, dice él, no con monedas, sino con la sangre del Cordero. ¿Puede decir amén a eso? Amado hermano, Él determina el rumbo del pueblo de Dios porque Él ha comprado al pueblo de Dios. Somos comprados, pero con un rumbo trazado. Y vamos a considerar en este texto, mis amados hermanos, 3 consideraciones de nuestra identidad del pueblo de Dios. ¿Qué consideraciones podemos observar en este pasaje? 3 consideraciones de nuestra identidad como pueblo de Dios que observamos en este texto y que nos ayudarán a llevar a cabo el rumbo que Dios trazó para nosotros como su pueblo. 3 consideraciones de nuestra identidad como pueblo de Dios. Y en primer lugar, la primera consideración que observamos en este texto es que somos un pueblo con una posición. Vamos a observar en el verso 9 que el verbo que predomina es el ser, más vosotros sois. Podríamos decir que eso es la dinámica acá en el verso 9, la parte A. Sois linaje escogido, sois real sacerdocio, sois nación santa. Lo que quiere mostrar en primer lugar el apóstol Pedro es que ustedes tienen una posición en Cristo, tienen una identidad como pueblo. El mundo que les rodea y que a estos receptores los estaba rechazando no determina su identidad. ¿La determina quién? Dios. Él determina su identidad. ¿Cuál es esta preciosa identidad? ¿Cuál es la posición de aquel que pertenece al pueblo de Dios? En primer lugar, observamos que nosotros tenemos una posición de pertenencia. Dice el texto, linaje escogido. La idea es un pueblo de elección. Ya ha hablado acerca de la elección el apóstol Pedro. ¿Recuerda capítulo 1, verso 2? Habla de la elección en sentido individual del creyente. Pero en el capítulo 2, verso 4, habló también de que Dios escogió a la persona que iba a salvar, a la persona de Cristo, piedra escogida y preciosa. Pero ahora va a hablar de la elección de manera colectiva del pueblo de Dios, hablando que nosotros fuimos como pueblo elegido por Dios. Amados hermanos, nosotros le pertenecemos a Dios porque Él nos escogió, nos compró a precio de sangre, ¿sabes qué? Para que nosotros vivamos para Él, para que nosotros hagamos su voluntad. Y esto Pedro lo extrae del Antiguo Testamento en Éxodo 19:5.
La palabra del Señor decía al pueblo de Israel ahí en el monte Sinaí: ahora pues, dice la palabra, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Recuerda usted que observamos en Deuteronomio capítulo 7 cuando el Señor dice que ellos no eran el pueblo más espectacular de todas las naciones? Dice la palabra que ¿qué cosa era el pueblo de Israel? El más insignificante de todas las naciones. Esto nos muestra que nada llevó a Dios a escoger al pueblo de Dios, sino que fue simplemente su voluntad. Y lo mismo pasa con el pueblo de Dios que está recibiendo esta carta. El apóstol Pedro se vale también de Isaías 43:20, donde dice la palabra: mi pueblo, mi escogido. Tenemos una posición de pertenencia. Le pertenecemos a Dios. Nosotros somos muy posesivos. Esto me pertenece, esto es mío. Una de las primeras palabras que aprenden los niños: esto es mío. Somos muy posesivos. Bueno, mis amados hermanos, como pueblo de Dios, le pertenecemos ¿a quién? A Dios. Nosotros no tenemos la prerrogativa de decidir lo que yo quiero o puedo hacer. Eso corresponde a nuestro dueño, que es nuestro Señor. Pero mis amados, no solamente tenemos una posición de pertenencia, como nos muestra este texto, sino que también tenemos una posición de privilegios. Mire lo que dice el texto, dice la palabra del Señor ahí: sacerdocio, ¿qué cosa? Real, real sacerdocio. Dos palabras que para nosotros pueden parecer un poco extrañas. Está mezclando acá dos oficios. ¿Cuáles? El sacerdote y ¿qué cosa? El rey. Dos combinaciones un poco extrañas, porque nosotros sabemos que en el pueblo de Israel los sacerdotes, el sumo sacerdote en particular, venía de la línea de Aarón. ¿Y de dónde venía en el pueblo de Israel? ¿De dónde venían los reyes? Venía de la tribu ¿de qué? De Judá. ¿Cómo es que estas dos cosas están juntas en una misma oración, mostrándonos que nosotros somos pueblo de Dios como reales sacerdotes, sacerdotes y reyes? Es una mezcla extraña. Bueno, la palabra del Señor también en Éxodo 19:6 nos decía la palabra del Señor: y vosotros, hablando Dios al pueblo de Israel, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. ¿Cómo nosotros ahora podemos ser llamados reyes y sacerdotes? Debe recordar usted, mi querido, que en el texto que estamos considerando y en el contexto nos está hablando acerca de nuestra unión con Cristo. Al unirnos con Cristo ocurre algo muy diferente a cualquier cosa que podríamos nosotros imaginar. Al estar unidos a la persona de Cristo, nosotros de alguna manera asumimos esos oficios que le pertenecen a Cristo. Y Cristo es Rey, ¿amén? Cristo es el Rey. Mateo capítulo 1 nos va a mostrar, libro de la genealogía de Jesucristo, ¿hijo de quién? Hijo de David. ¿Qué nos muestra eso? Él es el descendiente real. Él debe ocupar el trono porque es descendiente legítimo de David, el rey. Mateo capítulo 2, verso 2, los magos del oriente dicen: Rey de los judíos. ¿Recuerdas tú al ciego Bartimeo en Marcos capítulo 10, del 47 al 48, que cuando él oyó que venía Jesús, el Nazareno, ¿qué fue lo que dijo? ¿Cuál fue su expresión? ¿Qué fue lo que él gritó? Jesús, ¿hijo de quién? De David, ten misericordia de mí. Hijo de David, el rey. Mateo 21:5 nos habla de la profecía de Zacarías sobre el rey que entraba a Jerusalén sobre un asno. Juan 18:37 registra la conversación de Jesús y Pilato, donde Jesús afirma ser rey y que su reino no es de este mundo. Apocalipsis 19:16 nos dice que el Señor en su muslo tenía escrito: Rey de reyes y Señor de señores. Él es el rey. Él es el rey. Cristo es el rey, pero sabes que la palabra nos muestra que Él también es el sumo sacerdote. ¿Cómo puede ocurrir eso? Si Jesús es del linaje ¿de qué tribu? De la tribu de Judá, de la familia de David. Tiene un linaje real. ¿Cómo Jesús puede ser un sumo sacerdote? Nos basta leer Hebreos capítulo 7 para observar que Jesús es sumo sacerdote, pero no es según el orden arónico o la línea de Aarón, sino que pertenece a otro orden, un orden diferente, un orden que hace que Él pueda ser rey y sacerdote, el orden de Melquisedec. Tú lo vas a observar ahí en Hebreos 7 del 14 al 17.
donde la palabra del Señor dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Y dice el verso 17, pues se da testimonio de él, de Cristo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de ¿quién? De Melquisedec. Nuestro Señor es Rey y sacerdote. Amados hermanos, cuando nosotros hemos sido unidos a Cristo por la fe, depositando nuestra fe en Él como el único que puede salvarnos, nosotros hemos asumido también junto con Él estos privilegios, reyes y sacerdotes. Eso es lo que Pedro está diciendo acá. Somos nosotros como pueblo de Dios un real sacerdocio. Ya Pedro había hablado de esto anteriormente, diciéndonos que nosotros podemos acercarnos con sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Mis amados, si no fuera por la obra de Cristo, no hay manera de entrar a la presencia de Dios. Pero gracias a la obra de Cristo, al pago de Cristo, a esta obra preciosa de la redención, nosotros podemos tener entrada a su presencia y ser llamados sacerdotes reales, un real sacerdocio. Apocalipsis 5 del 9 al 10 nos dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué cosas? Reyes y qué más, y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Privilegios. Mi querido hermano, ¿has pensado en el gran privilegio que tienes, no solamente de haber sido salvado, de ser llamado hijo de Dios, sino también de ser llamado por Dios como un sacerdote real, perteneciente al pueblo de Dios, que puedes entrar libremente a su presencia, algo que era imposible en el Antiguo Testamento y todas las personas que trataban de hacerlo morían? ¿Has pensado en ese privilegio que tienes tú cada día de tu vida? Te acercas a la presencia de Dios para buscar de Él, para orar frente a Él, para buscar su presencia y adorarle. Eso es lo triste. Que teniendo un gran privilegio, muchas veces desestimamos algo a lo cual estamos acostumbrados. Hebreos 4:16, ¿qué te dice la palabra? Acerquémonos pues confiadamente. No tienes nada que temer porque Cristo ya pagó por ti. Confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero hay un tercer aspecto de esta posición que observamos en este texto, no solamente una posición de pertenencia, no solamente una posición de privilegios, sino también una posición de pureza. El texto nos habla de ser una nación, ¿qué cosa? Santa. Esto es tomado también del Antiguo Testamento. El apóstol Pedro se vale de Éxodo 19:6, que dice, y vosotros me seréis no solamente un reino de sacerdotes, sino también gente santa. ¿Cuál es la idea? Alguien cortado y apartado para Dios. Amado hermano, aunque tú vives en este mundo, sabes que si realmente eres un hijo de Dios, no perteneces a este mundo. Has sido cortado y apartado para Dios, para vivir para Él, para agradarle a Él. No somos de este mundo, como tampoco Él es de este mundo. Juan 17:16. Le pertenecemos a Él. Somos diferentes. Aunque pases más tiempo allá que en la iglesia local, junto a tus hermanos. Eres parte del pueblo de Dios, por lo tanto sabes que tú debes vivir diferente. Primera de Pedro 1:16 nos dejó más que claro, la palabra del Señor nos dijo, sed santos porque yo soy, ¿qué cosa? Santos. Amados hermanos, el Señor ha pagado un precio muy alto para que nosotros nos volvamos a revolcar en el pecado del cual Él nos rescató. Él ha pagado un precio tan alto que le pertenecemos y tu vida, lo que tú haces con tu vida, debe glorificar el nombre de Dios. La pregunta para ti ¿es así? ¿Tu vida glorifica a Dios? Dice 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué dice la palabra del Señor? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. ¿Oíste eso?
Tu cuerpo no te pertenece si tú eres un hijo de Dios. No te perteneces a ti mismo, no tienes la prerrogativa, la potestad de decidir lo que tú quieras con tu cuerpo, porque le pertenece ¿a quién? A Dios. Donde hay un pago, hay un cambio de propietario. Donde hay un pago, hay un cambio de propietario. Usted puede mirar una vitrina, un producto que no le pertenece, pero tan pronto hace un pago, usted se ha vuelto el propietario de ese producto. Ahora puedes usarlo como tú quieras, tú eres el dueño. Sabes que Dios te compró a precio de sangre y tu vida debe reflejar el carácter de Dios, ser santo porque Él es santo, porque estás unido a Cristo por la fe. Tito 2, verso del 13 al 14, quien se dio a sí mismo, Dios, Cristo, por nosotros para redimirnos, para comprarnos de toda iniquidad y purificar para sí, para Él mismo, un pueblo propio. Un pueblo de Él, celoso de buenas obras. Mi querido hermano, Dios te ha comprado a precio de sangre. Por lo tanto, tú no debes vivir como vivías antes. Tú debes vivir diferente porque le perteneces a Dios, porque eres parte del pueblo de Dios. Mi querido hermano, honestamente, ¿cuánto piensas en esta posición que tú tienes en Cristo? ¿Cuán a menudo piensas que tú le perteneces a Dios? ¿Cuán a menudo piensas que tú realmente eres objeto del amor de Dios que te compró a precio de sangre para que pertenezcas a Él? ¿Cuán a menudo te acercas a la presencia de Dios gozando el privilegio de ser un sacerdote en su presencia? ¿Cuánto oraste esta semana? ¿Cuánto te acercaste a la presencia de Dios? Privilegio de Dios, privilegio por estar en el pueblo de Dios. ¿Qué tal tu vida de santidad delante de Dios? ¿Qué tal tu vida personal en esos momentos que nadie te ve? ¿Te conduces en pureza, apartado para Dios? ¿O te pareces más a este mundo que a Dios? ¿Vives como alguien que ha sido llamado para vivir en santidad? ¿El mundo que te rodea puede observar en ti algo diferente? ¿Que este es un hombre, que esta es una mujer diferente a todo lo que hemos visto antes? ¿Sale de cualquier cosa conocido? ¿Has impactado a otros por la posición que tienes en Cristo? Mi querido hermano, esta posición que tienes en Cristo te debe llevar a compartir el Evangelio con otros. Tus privilegios son para compartirlos. Ahora bien, como el pueblo de Dios, nosotros necesitamos mostrar al mundo no solamente una manera diferente de vivir, sino otra cosa más. Eso no es suficiente. El apóstol Pedro nos va a mostrar que el rumbo para el cual Dios nos compró no es solamente vivir una vida diferente conforme a nuestra posición, es predicar, anunciar a otros esta gloriosa verdad. Y eso nos lleva a nuestra segunda consideración al observar nuestra identidad como pueblo de Dios. Y es que somos un pueblo, no solamente con una posición, somos un pueblo con un propósito. Mire conmigo el verso 9, la parte B. No solamente somos un pueblo con una posición, sino que somos también un pueblo con un propósito. Dios nos ha comprado para un propósito. Pueblo comprado con un rumbo trazado. Dice la palabra ahí, el capítulo 2, verso 9, la parte B, para que anunciéis las virtudes de aquel. Cuando usted lee un para en la Biblia, debe parar, porque aquí está indicando un propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual fuimos adquiridos, comprados por Dios? ¿Qué cosa dice el texto? ¿Para qué? ¿Qué cosa? Anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, ¿a qué? A su luz admirable. Amado hermano, no solamente nosotros somos un pueblo con una posición, somos un pueblo también con un propósito. No solamente este texto nos muestra lo que somos, sino también lo que debemos hacer. ¿Para qué Dios nos compró? Nos dice para anunciar. Esta palabra que se traduce como anunciar es justamente la palabra que nosotros conocemos como evangelio. Significa publicar, divulgar, hacerlo en el sentido de decir algo que de otro modo es desconocido. Nosotros hemos recibido un refrán extraño que viene de un hombre que en alguna ocasión dijo que predica el evangelio todo el tiempo y cuando puedas usa palabras. Y si bien se entiende la idea, bueno, predica con tu ejemplo y cuando puedas habla. Se entiende lo que quiere decir, pero en realidad, mis queridos, nosotros no estamos solamente llamados a mostrar con nuestra vida el evangelio. Nosotros estamos llamados a hablar el evangelio, a anunciar las virtudes.
proclamar, publicar, anunciar las virtudes. Estas virtudes hablan de capacidades o actos poderosos y heroicos. Es casi como anunciar al héroe, anunciar las grandes victorias de Dios, las virtudes de Dios. Es interesante que muchas personas que se encontraron con Jesús anunciaron muchas veces lo que ocurrió en ese encuentro con Jesús. La mujer samaritana, en el capítulo 4, verso 29 de Juan, dice ahí que venid, dijo la mujer samaritana, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? El endemoniado de Gadara hizo algo parecido en el capítulo 5, verso 19, cuando el Señor le dijo, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho. Los dos ciegos sanados. En este texto vamos a observar que ellos salieron y divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Es interesante que observamos también en la palabra del Señor que la mujer del flujo de sangre, justamente dice la palabra en el capítulo 8, verso 47 del Evangelio de Lucas, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y declaró delante de todo el pueblo. ¿Qué hicieron estas personas que se encontraron con Jesús en distintos aspectos? Anunciaron ciertas virtudes de Jesús. Ahora las virtudes y milagros y las mayores proezas y grandezas de Jesús, ¿cuáles son? ¿Cuál es la mayor grandeza y la mayor victoria de Jesús? El texto nos dice, tiene que ver con que nosotros, estando en tinieblas, fuimos llamados ¿a qué? A su luz admirable. Las tinieblas a las que Pedro se refiere corresponden al estado pecaminoso de los incrédulos que están apartados en oscuridad. Esta es una forma que el Nuevo Testamento utiliza para hablarnos de esa posición que tiene el inconverso, aquel que no conoce a Cristo como Señor y Salvador, cuando está en este mundo bajo el dominio y la dirección de Satanás en oscuridad. Tú lo vas a observar en Efesios 2, del 1 al 2, el príncipe de la potestad del aire, en 2 Timoteo capítulo 2, versos del 24 al 26, que nos habla del lazo del diablo. Primera de Juan 5, 19 nos dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿quién? El maligno. Y nos va a hablar que estas personas y nosotros, antes de conocer a Cristo, no solamente andábamos de alguna manera en tinieblas, sino que amábamos las tinieblas. No solamente anduvimos en tinieblas, sino que también amábamos las tinieblas. Juan 3, del 19 al 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más, ¿qué cosa? Las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mis amados, por eso las personas rechazan el Evangelio, porque están cómodas con sus tinieblas. Lo que observamos justamente cada vez que predicamos el Evangelio es que en algún momento hay un momento de rechazo. Yo no sé decirle si es al principio, a veces pasa al principio, o es al medio, o es al final. Pero siempre hay un momento de rechazo porque el Evangelio nos confronta y nos muestra que estamos en tinieblas. Y no queremos oír eso. No queremos que nuestras obras que nos gustan hacer sean reprendidas, como dice este texto. Es interesante que observamos en la palabra del Señor, mi querido hermano, que de esa condición Dios te rescató a ti. Dios nos rescató justamente de esa condición, de una ceguera espiritual, de estar en esta oscuridad, en las tinieblas, envueltos en nuestros pecados y bajo el príncipe de la potestad del aire. Colosenses 1, del 12 al 13. ¿Qué nos dice este texto? Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual hizo ¿qué cosa? Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Y qué hizo? Y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Por eso ahora somos de la luz. Mi querido hermano, nosotros debemos brillar con esta luz en medio de las tinieblas. Anunciar acerca de las virtudes de aquel que nos llamó de estas tinieblas a su luz admirables. Mi querido hermano, cuando miras a las personas que te rodean, ¿cómo los ves? ¿Como pecadores que no deberían existir y deberían ser exterminados? ¿Como personas que no deberían toparse conmigo en mi camino? ¿O como pecadores que necesitan ser
trasladado de las tinieblas a la luz del amado Hijo. ¿Cómo miraba Jesús a las multitudes? ¿Recuerdas tú ahí en Mateo capítulo 9 cómo Jesús miraba a las multitudes? Sentía compasión, se le removían las entrañas porque estaban dispersos como ovejas desamparadas y dispersas que no tenían ¿qué? Pastor. Así miraba Jesús a las multitudes. ¿Cómo miraba Pablo a los perdidos? ¿Recuerdas Romanos capítulo 9, versos del 1 al 3, el apóstol Pablo? El apóstol Pablo en este texto dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Que ¿qué cosa dice Pablo? Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, dice Pablo. Porque deseara yo mismo ser anatema, ser maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pregunta, ¿eso es posible? ¿Es posible? No es posible. Ya lo ha dicho Pablo en capítulo 5, verso 1 de los Romanos, capítulo 8, verso 1. Ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Pablo está hablando de algo imposible, pero que es real lo que él siente. El hecho de que sea imposible no anula la realidad de su sensación, de su sentimiento, de su emoción. Yo deseara ser separado de Cristo y que la nación de Israel sea salva. Señor, estoy dispuesto a pagar ese precio con mi vida. Eso es lo que anhelo. ¿Es así para nosotros? Amados hermanos, las personas que nos rodean necesitan la luz de Cristo, pero ¿sabes qué? No solamente debemos mirarlos de esta forma, debemos anunciarles el Evangelio. Marcos 10, 15 nos dice la palabra del Señor, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿A qué cosa? A toda criatura. Primero a los Corintios 1, 21 dice la palabra del Señor que le agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué cosa? Por la locura de la predicación. Anunciar, hablar, predicar como embajadores del Señor. Primero a los Corintios 9, 16. ¿Recuerdas tú las palabras del apóstol Pablo diciendo, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme? Un futbolista en alguna oportunidad decía eso, que no celebraba los goles cuando él hacía un gol, no celebraba y lo entrevistaron. ¿Por qué no celebras? Y él dijo, bueno, cuando un cartero entrega cartas, no celebra porque ese es su trabajo. Mi trabajo es hacer goles, decía él. Bueno, mis amados, mis queridos, lo natural, lo normal que debe hacer un hijo de Dios es proclamar el Evangelio. No tengo de qué gloriarme. Eso es lo que debemos hacer. Y dice la palabra, porque me es impuesta ¿qué? Necesidad y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ay de mí. Mi querido hermano, ¿tienes esa pasión por las almas de anunciar a Cristo nuestro Salvador que te ha librado de las tinieblas? ¿Sabes qué? Si realmente tú no estás haciéndolo, si no estás anunciando el Evangelio, no estás viviendo conforme al rumbo que Dios trazó para el pueblo de Dios. Por lo tanto, estás como ese violín encerrado, apartado, guardado, sin tocar una sola nota. No estás viviendo para el propósito por el cual Dios te compró. Y Dios te compró con un propósito. Trazó un rumbo para ti. Anuncia el Evangelio. Predica el Evangelio. Martín Lutero decía, la luz del Evangelio no se enciende en nosotros para que la ocultemos, sino para que caminemos en ella y la manifestemos al mundo que vive en tinieblas. Mi querido hermano, nosotros debemos afinar una mirada un poco más acuciosa con las personas que nos rodean y poder mirar más allá de personas que no me agradan, que no tienen el carácter o la personalidad que me gusta, y con una visión rayo X mirar de que ellos están perdidos sin Cristo, en las tinieblas de este mundo. Según las estadísticas se dice que el 80% de los miembros de una iglesia local nunca realmente ha ganado un alma para Cristo, es decir, nunca realmente por su predicación alguien ha realmente confesado sus pecados y ha pasado de muerte a vida. Del 20% restante, solo el 15% saben cómo evangelizar realmente, presentar el mensaje de salvación a los perdidos. Y mis queridos hermanos, qué lejos de lo que realmente hacía la iglesia primitiva cuando anunciaba el Evangelio, las virtudes de aquel que llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amado hermano, nosotros como iglesia debemos siempre abrazar el evangelismo.
Siempre debemos abrazar lo que es parte de nuestra identidad como pueblo de Dios. Tristemente hay muchas iglesias que hacen mucha referencia solamente a estudiar la palabra de Dios, y eso es bueno. Pero tristemente se comienza a formar una especie de instituto bíblico donde simplemente somos formados y entrenados y sabemos mucho de Dios. Pero si eso no nos lleva a comunicar el Evangelio, está deficiente nuestro propósito porque hemos sido llamados, tenemos un rumbo que es anunciar el Evangelio. Alguien ilustraba con un dibujo, un profesor le dijo a un alumno cuando quería estudiar teología, le ilustró con un dibujo y le dijo: ¿cómo es generalmente lo que pasa cuando alguien entra a un seminario a estudiar teología y después sale? El dibujo antes de entrar al seminario era un corazón grande y una cabeza pequeña. Cuando salía del seminario, el dibujo era al revés. Corazón pequeño, una gran cabeza. Mucho conocimiento, mucha teología, mucho conocimiento de Dios, del Evangelio, pero sabes que poca pasión por predicar el Evangelio a los perdidos. Amados hermanos, debe ser lo contrario, ¿no? A medida que conocemos este milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas, debe crecer más y más nuestro corazón y nuestra pasión por predicar el Evangelio a los perdidos, a aquellos que están en tinieblas. Rogar al Señor, rogar con pasión que los perdidos sean salvados y pasen de las tinieblas del diablo a la luz. Amado hermano, anuncia el Evangelio. Predica el Evangelio en este mundo de oscuridad. Cuando te juntes con tus familiares, no hables de solamente temas que son un poco chistosos. Recuerda que están en tinieblas. Predica el Evangelio. Aprovecha las oportunidades que el Espíritu de Dios te da. Habla, no calles. Predica a Cristo. Siempre me impactó el testimonio de un gran hombre de Dios, un misionero llamado David Livingstone, que allá en el África, justamente él estaba padeciendo momentos muy difíciles en su vida, con un problema estomacal terrible, y este hombre ya hacia el final de su vida, todas las personas le decían: volvámonos a Inglaterra. ¿Qué estamos haciendo acá? Pero este hombre, cada vez que veía nuevas aldeas para poder predicar el Evangelio, él decía: no, yo debo continuar aquí. Miraba hacia allá, veía otro lugar, otra aldea, y avanzaba, y este hombre se dedicaba a predicar el Evangelio y a orar en medio de su campaña. Es interesante que hacia el final de su vida, este hombre justamente se le llama como el misionero que murió orando. Lo encontraron de rodillas en oración, trataron de despertarlo, pero ya no había caso. Su salud, su hemorragia interna finalmente le produjo la muerte. Pero es interesante que este hombre que dio toda su vida por Cristo y el Evangelio, es interesante que estos nativos del África enviaron el cuerpo allá a Inglaterra, pero antes que eso arrancaron su corazón y lo enterraron en el corazón del África junto a un árbol. Enviaron un comunicado y un papel hacia Inglaterra y dijeron: les enviamos el cuerpo, pero su corazón le pertenece a África. Amado hermano, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Porque un hijo de Dios, en medio de las tormentas y los momentos difíciles, en las pruebas, impacta a este mundo con el Evangelio, porque para eso fue comprado. ¿Dónde está tu corazón? Ahora bien, es posible que hoy no tengamos pasión por predicar el Evangelio porque se nos ha olvidado lo que nosotros éramos sin Cristo. Y eso nos lleva a la tercera consideración de nuestra identidad como pueblo de Dios, y es que somos un pueblo con una procedencia, con un pasado. No solamente somos un pueblo con una posición, no solamente somos un pueblo con un propósito, sino que finalmente somos un pueblo con una procedencia. No solamente hemos observado lo que somos, sino también lo que debemos hacer y finalmente lo que fuimos. El apóstol Pedro quiere terminar esta sección diciéndonos cuál es el pasado, cuál es la procedencia de aquellos que ahora son llamados pueblo de Dios. Dice el verso 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Y va a repetir esa idea nuevamente, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia. Esa expresión es muy paulina, en otro tiempo. El apóstol Pedro la utiliza, pero es interesante que Pablo repite mucho esta idea de en otro tiempo. Tú lo vas a observar en Efesios 2:1, en Efesios 2:11, en Efesios 5:8, siempre para ilustrar lo que era en otro tiempo nuestra vida sin Cristo.
Eso era nuestra práctica. Eso éramos en otro tiempo. ¿Qué éramos? No éramos pueblo, es lo primero que dice Pedro, pero en otro tiempo tampoco habíamos alcanzado misericordia. Ahora bien, si usted conoce el Antiguo Testamento, recordará que estas palabras que Pedro está utilizando acá son extraídas del profeta Oseas, un libro profético del Antiguo Testamento que nosotros tenemos dentro de nuestra categoría de libros como los profetas menores, y el apóstol Pedro está utilizando estas expresiones que observamos allá para de alguna manera hacernos entender lo que era la procedencia del pueblo de Dios antes de Cristo. Oseas fue un profeta de Dios que nosotros observamos en el tiempo de la monarquía, ya del tiempo dividido. Usted recuerda que tenemos tiempo unificado, donde hubo 3 reyes, el rey Saúl, el rey David, el rey Salomón. A la muerte de Salomón el reino se divide, pasaron 10 tribus al norte con Jeroboam, 2 tribus al sur con Roboam, y en el norte ningún rey agradó a Dios. Todos los reyes comenzaron a ir en pos de dioses ajenos. Y en ese contexto va a llegar la profecía de Oseas. ¿Para qué? Para poder denunciar lo que era la infidelidad del pueblo de Israel hacia Dios. Ellos habían hecho un pacto con Dios, ellos debían obedecer a Dios, pero ahora estaban no amando a Dios con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Estaban adorando a Baales, estaban adorando a falsos dioses, no estaban adorando a Dios. En otras palabras, estaban siendo infieles. Y para ilustrar esta infidelidad de parte del pueblo, Dios llama a Oseas. ¿Y cuál es la misión de Oseas? No solamente denunciar con su boca, sino recrearlo con su vida. Oseas, justamente Dios le encargó, por mandato de Dios, debía casarse con una mujer llamada Gomer, una mujer que le sería infiel, una mujer de fornicación, como es llamado en Oseas capítulo 1, verso 2. Y de esta mujer va a tener 3 hijos. Jezreel, que significa Dios siembra, Oseas 1:4, que se convirtió en un mensaje viviente de lo que Dios iba a hacer con Israel, y 2 hijos más, que son los nombres que el apóstol Pedro cita acá. 2 hijos más, una hija y un varón. En Oseas 1:6 se nos habla de una hija que Dios le dijo a Oseas que le pusiera por nombre Lo-Ruama, que significa no compadecida, no misericordia. Y el tercer hijo, un hijo varón que concibió, recibió el nombre de Lo-Ami, que está en Oseas 1, versos del 8 al 9, que significa no pueblo mío. Eran los nombres que Oseas debía ponerle a estos hijos para ilustrar justamente lo que iba a pasar con el pueblo de Israel. Usted recuerda que ellos reciben la profecía de Oseas. Dios les está diciendo, ustedes ya no son mi pueblo, van a dejar de ser mi pueblo, pero yo ya dejaré de tener misericordia de ustedes. ¿Y qué va a pasar en el año 722 a.C.? Justamente esto se va a cumplir cuando viene el juicio de parte de Dios a través de los asirios y van a destruir el reino del norte completamente. ¿Y qué es lo que Pedro quiere decir acá? ¿Por qué Pedro saca a colación este texto del Antiguo Testamento? Bueno, Pedro quiere mostrarles a estos creyentes que están siendo perseguidos y que muchos de ellos no son judíos, son gentiles que no pertenecían al pueblo de Israel. Ellos en algún momento tuvieron esa misma condición. No pueblo mío, no misericordia de parte de Dios, pero ahora a través de la sangre de Cristo, a través de la redención, ellos pueden ser llamados pueblo de Dios y receptores de la misericordia de Dios. Porque Dios, con ojos de misericordia, vio a aquellos que no pertenecían a su pueblo y pueden de alguna manera ahora ser parte del pueblo de Dios. ¿Y qué significa misericordia? Básicamente que Dios tiene compasión de nuestra miseria. ¿Sabes que eso fue lo que hizo Dios? No solamente con los receptores de esta carta, con aquellos que hoy somos hijos de Dios. ¿Qué fue lo que hizo? Dios te vio con ojos de amor. Dios tuvo misericordia de ti, de tu miseria espiritual. ¿Y qué hizo Él? A precio de sangre te compró, te llamó de las tinieblas a su luz y ahora eres parte del pueblo de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 18 al 19, lo decía el apóstol Pedro de manera tan clara. Amados hermanos, nosotros no fuimos rescatados de nuestra mala manera de vivir a través de cosas corruptibles como oro, plata o piedras preciosas, sino ¿con qué cosa? Con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación.
Amado hermano, Dios ha tenido compasión y misericordia de ti. ¿Cuántas veces yo creo que tú y yo hemos pensado, ¿qué sería de mí si Dios no me hubiese mirado así, con ojos de amor y misericordia? ¿Qué sería de mí? ¿Dónde estaríamos hoy? Efesios capítulo 2, versos del 4 al 6 nos dice, pero Dios, después de mostrarnos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida ¿con quién? Juntamente con Cristo. Amado hermano, si tú fuiste comprado a precio de sangre, si tú fuiste comprado por el amor de Dios, si fuiste movido, si Dios se movió a misericordia para llamarte de las tinieblas a la luz, ¿por qué tú no tienes la misma misericordia por aquellos que están en esa condición que tú estuviste? ¿Por qué no tienes esa misma misericordia por aquellos que están en esa condición en la que tú estuviste antes? Mis queridos hermanos, la pregunta natural que nos surge acá es ¿por qué Pedro enlaza esto en medio de un libro que tiene que ver con el sufrimiento cristiano y llevándonos a hablar de lo que es nuestra posición en el mundo? Bueno, si tú observas el verso 11 nos va a mostrar de manera clara, si tú eres realmente pueblo de Dios, os ruego como a extranjeros y peregrinos, no perteneces a este mundo. Por lo tanto, tú vives diferente. ¿Y qué tiene que ver esto con el sufrimiento? Bueno, mis queridos, esta condición pasada, perdida, sin Dios, nos lleva a pensar en que muchas veces esa tormenta y esa prueba, esa dificultad que nosotros estamos viviendo, debiese pasar a segundo plano cuando miramos una peor circunstancia y tormenta de personas que están a nuestro alrededor, que realmente están muertos sin Cristo. Eso nos debe llevar a una perspectiva diferente en nuestra vida. Alguien comparaba a la iglesia con el arca de Noé. Yo no sé si usted recuerda el arca de Noé, pero alguien decía algo similar al arca de Noé. Tenemos que aguantar un poco el mal olor del arca de Noé, pero afuera está el desastre. Y mis queridos hermanos, eso pasa en la iglesia de Dios. Mis queridos hermanos, nosotros estamos viviendo, sí, tormentas, pruebas, momentos difíciles, pero que ni se comparan a alguien que está afuera, muerto y perdido sin Cristo. Alguien decía, cuando sientas que tu dolor es demasiado, recuerda que tú sufres bajo la luz, pero hay quienes aún lloran en la oscuridad. Y Dios te escogió no solo para resistir, sino para alumbrar. Sí, estás sufriendo, pero estás sufriendo en la luz. Hay otros que sufren en la oscuridad. Un comentarista dice acerca de este pasaje, nuestro sufrimiento, aunque es real, es sufrimiento con rumbo y esperanza. Pero hay quienes aún viven en la noche del alma. Hemos sido sacados de las tinieblas no solo para consolarnos, sino para consolar. No solo para escapar, sino para anunciar. Amado hermano, deja de pensar solamente en tu sufrimiento terrenal y piensa en las personas que sufrirán por la eternidad. Deja de pensar solo en ti y piensa en los perdidos. Deja de pensar solo en tus tormentas y piensa en la oscuridad de los perdidos. ¿Habías pensado que tu prueba Dios la puede utilizar para salvar a otros que te rodean? ¿Habías realmente pensado eso? Tu tormenta, tu prueba, tu circunstancia difícil. Bueno, eso pasó con la iglesia primitiva. ¿Recuerdas tú el libro de los Hechos, capítulo 8, verso del 1 al 4? ¿Qué pasó con la iglesia primitiva cuando estaba siendo perseguida? ¿Qué hizo? Iba por todos los lugares anunciando el evangelio. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo cuando estuvo con temor después de salir de Atenas y llegar a Corinto en Hechos 18? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que hizo? Dice la palabra del Señor en Hechos 18:5 que cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. En medio de la tormenta y el dolor, predicó el evangelio. Y justamente el Señor le dijo, para animarlo, miren las palabras del Señor para animarlo. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En medio de las tormentas, la iglesia primitiva predicó el evangelio. En medio de las tormentas, Pablo predicó el evangelio. Amado hermano, tú y yo,
que hemos sido comprados con este propósito. En medio de tu prueba y tu tormenta, hoy tú puedes comunicar el Evangelio. Tú no fuiste comprado para estar guardado, mi querido, y no tocar ninguna sola nota. Somos pueblo comprado con un rumbo trazado. Archibald Brown decía, predicad el Evangelio, contadlo, proclamadlo sin reservas, contadlo con frecuencia, contadlo con excelencia, contadlo con lágrimas, contadlo como si realmente lo creyeran, contadlo como hombres moribundos que hablan a hombres moribundos, contadlo ahora. ¿Por qué no hacer un compromiso hoy delante del Señor? Que dejarás esa pereza espiritual y vas a comunicar el Evangelio, porque para ese propósito Dios te compró. Amado hermano, somos un pueblo comprado con un rumbo trazado. Pero es probable que en este lugar haya alguien que nunca haya rendido su vida delante de Dios en arrepentimiento y fe. ¿Sabes qué dice la palabra del Señor? Que tú estás ahora en ese lazo del diablo, tú estás en oscuridad, tú no estás en la luz. Si realmente has tratado de hacer obras para ser salvo, estás en oscuridad. Y la única forma de salir de las tinieblas y pasar a la luz, ¿sabes qué es? Depositar tu fe en la única persona que puede salvarte, la persona de Cristo Jesús que murió en la cruz del Calvario. No puedes hacer obras para ser salvo, pero lo que puedes hacer es creer en la obra que Cristo hizo en esa cruz. ¿Y sabes qué? Serás arrebatado del mundo de las tinieblas y pasarás a la luz por la eternidad. Pero tú debes creer hoy. Somos un pueblo comprado con un rumbo trazado. Amado hermano, predicar el Evangelio en medio de las tormentas es justamente nuestro rumbo. ¿Para qué Dios te compró? Para predicar a Cristo. Para predicar el Evangelio en medio de tus tormentas. ¿Cómo vivir nuestra vida para este fin que Dios trazó para nosotros? En primer lugar, recuerda que somos un pueblo con una posición, lo que somos en Cristo. Recuerda que somos un pueblo con un propósito, lo que debemos hacer, predicar a Cristo, pero recuerda también que somos un pueblo con una procedencia. Recuerda, mi querido, lo que eras sin Cristo. Recuerda de dónde Dios te sacó. Y sabes que a través de eso podrás tener un estímulo para comunicar el Evangelio a aquellos que te rodean. Es interesante que en el Antiguo Testamento, solamente para cerrar, observamos una historia interesante que yo he utilizado para de alguna manera ilustrar lo que es esta gran pasión que debiésemos tener por predicar el Evangelio. Una historia ahí en 2 de Reyes capítulo 7 donde tenemos a 4 leprosos que no saben qué hacer, que no quieren entrar a ningún lugar porque obviamente van a ser desechados, pero cuando entran a esta aldea, a la entrada, estos hombres van a entrar en esta ciudad y es interesante que van a encontrar un lugar completamente vacío porque el Señor había hecho huir a todas estas personas. ¿Y qué van a hacer? Dice la palabra que ellos van a entrar de tienda en tienda, van a tomar las cosas, la comida, las mejores cosas y van a disfrutar. Estos leprosos que hace un momento atrás estaban a punto de morir, ahora están disfrutando de un banquete. Salen de una tienda, van a otra tienda, van a otra tienda y van a otra tienda y disfrutan un banquete. Pero es interesante que va a llegar el verso 8 que dice, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron y vuelto entraron a otra tienda y también lo tomaron y fueron y lo escondieron. Pero luego el verso 9 dice, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Dice la palabra del Señor que ellos dijeron, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Ellos dijeron, y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Qué interesante reflexión, mis queridos. Personas que estaban ya moribundas, que encontraron un banquete, pero en algún momento hicieron esta reflexión, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. Y nosotros, ¿qué cosa? Callamos. Mi querido hermano, esa es la reflexión que tú y yo debemos hacer. Hoy es día de comunicar el Evangelio. Hoy es día de buena nueva. ¿Y sabes qué? Podría ser una buena oportunidad para decir, Señor, he callado de hablar del mensaje más glorioso que me ha rescatado de las tinieblas a la luz. Y ya no quiero callar más.
Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Mi querido hermano, somos un pueblo comprado con un rumbo trazado. Predica el Evangelio. Vamos a orar a nuestro Dios. Y así, sin nadie mirando, con sus ojos cerrados, quiero a ti, querido hermano, hacerte una pregunta. ¿Ha hablado hoy Dios a tu vida? ¿Ha hablado Dios a tu vida, a tu corazón? ¿Te ha mostrado que no has vivido para el propósito que Dios trazó para ti? Puede ser una buena oportunidad para, ahí en el lugar donde estás, reconocer delante de Dios que no has hecho bien y que no has vivido conforme al propósito que Dios trazó para tu vida. No has vivido conforme al propósito de alguien que pertenece al pueblo de Dios. Pero ¿sabes qué? Quiero invitarte a que te humilles ahora delante de Dios. Que confieses tu pecado delante de Dios. Si has tenido un corazón insensible hacia las almas perdidas. Si has tenido un corazón que ha rechazado este privilegio de compartir el Evangelio con otros. Tú puedes hoy humillarte y clamar a Dios por su perdón. ¿Y por qué ahora no decirle al Señor, ahí en tu corazón, Padre, dame pasión por las almas perdidas? Dame pasión por los perdidos, Señor, que me rodean cada día de la semana, Señor. Dame pasión por aquellas personas que están a mi alrededor, Señor, con las cuales muchas veces comparto, pero no les comparto el Evangelio, Señor. ¿Por qué no oras en tu corazón? ¿Sabes qué dice la palabra? Que nosotros pedimos mal muchas veces para gastar en nuestros deleites. Pero esta es una petición genuina de un corazón que quiere agradar a Dios. ¿Por qué no pedirle a Dios hoy? Dios, dame pasión por las almas. Dame pasión, Señor. ¿Por qué no pedirle al Señor? Dame, Señor, el privilegio de un alma a la cual pueda predicarle esta semana, predicarle durante este año. Dame el privilegio de poder ver personas rendidas a los pies de Cristo. ¿Por qué no hablas con tu Señor? ¿Sabes que el Señor quiere que tú pidas eso? Él quiere dártelo, pero quiere que se lo pidas. Pídele al Señor pasión por las almas, para que vivas conforme al propósito que Dios estableció para tu vida. Confiesa ahí tu pecado delante de Dios. Habla con tu Señor. Haz un compromiso personal con Él. Humíllate delante de Él. Pero quiero también dirigirme a aquellas personas que están en este lugar. Personas que probablemente han pasado por alguna iglesia. Personas que quizás nos han visitado antes y quizás llevas tiempo acá, pero que en realidad nunca realmente has rendido tu vida en arrepentimiento y fe delante de Dios. Has tratado por tu cuenta de hacer cosas para agradar a Dios. Déjame decirte algo, eso no es el camino. No vas a poder agradar a Dios jamás, porque Dios demanda perfección. Y la única persona perfecta que ha vivido una vida perfecta ha sido Jesucristo. Él jamás pecó, jamás mintió, jamás engañó a nadie. ¿Y sabes qué? Fue a una cruz a morir por ti. Y solamente hoy debes depositar tu fe en Él y decir, Señor, sálvame. Señor, quiero rendirme delante de ti y confesar que solamente en Cristo hay salvación. Tú puedes hoy orar. ¿Y sabes qué? Dice la palabra del Señor, que Él justamente va a hacer lo mismo que hizo con nosotros. Te va a trasladar del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, Jesús. Clama hoy ahí en ese lugar por su perdón. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por enseñarnos en tu palabra, Señor, que somos un pueblo que ha sido comprado por sangre para un propósito. Un pueblo comprado con un rumbo claro, Señor, en tu palabra. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, ayúdanos. Padre, ayúdanos a no avergonzarnos del Evangelio, Señor.
Padre, para que nos des valentía el día de mañana, Señor, en el lugar donde estemos, y que con valentía, con denuedo y compasión, anunciemos el Evangelio, Señor. Permítenos, Señor, ser testigos, Señor, de cómo tú obras en vida, Señor, y las trasladas, Señor, de las tinieblas a la luz, Señor. Padre, gracias por enseñarnos en tu palabra que somos tu pueblo, que te pertenecemos. Es un privilegio, Señor. Es un honor del cual no somos dignos, Señor. Pero ayúdanos a vivir conforme al propósito que tú estableciste para este pueblo, Señor. Y Padre, si hay alguien aquí que está sufriendo, si hay alguien aquí que está en medio de tormentas y dolor, pruebas en su vida, Padre, que la predicación del Evangelio sea la forma que tú uses en su vida para voltear la mirada de sí mismo y mirar a aquellas personas que están sufriendo y que sufrirán por la eternidad, Señor. Danos esa pasión, Señor. Mueve nuestros corazones, Señor. Danos esa pasión por ti, por predicar a Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres que se levanten y proclamen el mensaje del Evangelio, Señor. Porque somos llamados justamente para eso, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. En Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén.